Sí, gracias, presidenta. Para nuestro grupo es urgente tramitar cuanto antes este proyecto de ley y finalizar con su aprobación antes de la terminación de esta legislatura. Es urgente porque consideramos que es absolutamente necesario contribuir de esta manera a la ampliación del patrimonio de derechos y libertades de todos los asturianos y asturianas. Pero también es urgente porque se trata, como ya se ha manifestado aquí por otros grupos parlamentarios, de un proyecto atípico. Porque pese a ser un proyecto de ley, pese a ser un texto elaborado a instancia del Gobierno, ha contado con la colaboración de 31 de los 45 diputados de esta Cámara. Es decir, aproximadamente o casi un 70% de la Cámara asturiana ha participado en el grupo de trabajo de elaboración de este texto, 4 grupos de 6. Entendemos, además, que es necesario proceder con cierta urgencia tanto a la tramitación como a la aprobación de esta norma, porque no existe la certeza de que esta aritmética de la que les acabo de hablar vuelva a producirse en la próxima legislatura. Y pese a que se pueda estar considerando acerca de que la norma pueda resultar o no redundante, como acaba de manifestar la portavoz de Foro, yo pediría que se tuviera en cuenta, sobre todo, las manifestaciones vertidas por los expertos en la anterior comparecencia relacionada con esta ley. Voy a mencionarles solo algunas frases manifestadas por esas personas que han comparecido ante esta casa, ante la Junta General del Principado, que son personas, no olvidemos, que están en contacto cotidiano y permanente con la realidad que es el objeto de este texto legal. El presidente de SEGA, por ejemplo, afirmó que estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de despatologizar vidas, de tener derecho a un nombre que nos ayude a saber quiénes somos. Y dice, además, que necesitamos que este texto se apruebe por unanimidad. Esto lo manifestaba el presidente SEGA, considerando que, si bien había sido absolutamente necesario y absolutamente noble la participación, como decía antes, de 4 de los 6 grupos, al tratarse de un texto que venía a regular derechos fundamentales, consideraba que era necesaria la incorporación de todos los grupos de la Cámara. Ana Fernández, representante de Astursex, de la Asociación Asturiana por la Educación Sexual, puso de manifiesto en esta Cámara que la vida está llena de diversidad, pero hay personas que nacen con un traje demasiado estrecho. Esta ley, decía la experta, hace mucha falta en los centros educativos y además ayudará a muchísimas familias que aún sienten temor ante lo que les comunican sus propios hijos sobre la realidad de la identidad que sienten. José Antonio García Vázquez, enfermero del Sistema de Promoción de la Salud, ponía de manifiesto la necesidad de aprobar esta ley y de dar a la educación sexual un enfoque basado en el respeto de los derechos humanos. Indudable peso y valor, al menos para nuestro grupo parlamentario, ha tenido el testimonio vertido por los representantes de la Unidad de Tratamiento de la Identidad de Género. Opiniones científicas y empíricas vertidas tanto por la psicóloga doña María Fernández Rodríguez como por don José Antonio Álvarez Diz, especialista endocrinólogo de esta unidad, quienes dijeron que es urgente actuar porque hay personas que sufren. Empíricamente, dijeron, y no ha existido ningún otro testimonio científico en esta Cámara que haya podido rebatir este hecho, empíricamente, insisto, dijeron que el género existe. Desde el año 2007, que empezaron a trabajar en la unidad, el paso por la misma ha cambiado la vida de algunas personas. Han dejado de sufrir. Imagínense lo importante que es escuchar estas manifestaciones de expertos que están al pie de esta realidad en sus respectivos trabajos. La ley debe dar unas guías, unas pautas que transmitan seguridad, decían estos profesionales. También dijeron que continúa existiendo la autohormonación y los centros clandestinos a los que recurren algunas personas que quieren huir de esa realidad que les está envolviendo y de la que no saben cómo salir. Evidentemente, centros clandestinos que no reúnen las condiciones de seguridad necesarias para garantizar, a su vez, la seguridad de estas personas. Es necesario despatologizar el proceso y formar a los profesionales para eliminar actitudes negativas de rechazos. Es, decía la psicóloga, necesario luchar contra un mundo dicotómico y binario.
Les decía que han sido 31 de los 45 diputados. El resto, los que aún no están incorporados al trabajo de este proyecto de ley y, por tanto, al contenido de la misma, deben de sentirse con la absoluta tranquilidad de que, incorporándose a este texto, están poniendo en práctica, como bien decía alguno de los portavoces que no ha trabajado en el texto, están poniendo en práctica derechos fundamentales reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea o por el propio artículo 14 de la Constitución. Verán, se trata de una ley que quiere que las personas puedan aceptarse, reconocerse y ser reconocidos por otros. Si algo estamos aprendiendo, señorías, en estos últimos meses, en estos últimos años, es que los avances sociales pueden retroceder. Verán, es necesario que estos tímidos avances que se han venido produciendo en los últimos tiempos acerca del reconocimiento del derecho a la identidad sexual, es necesario que puedan blindarse en una ley. La ley es la herramienta más garantista de la que se sabe dotar un Estado social y democrático de derecho como el nuestro para garantizar estos espacios de libertad y de ausencia de sufrimiento a los que antes les hacía referencia. Sean ustedes los protagonistas de incorporar al mayor patrimonio que tienen los asturianos y asturianas en esta comunidad, que no es otro que el de sus derechos y libertades, una nueva libertad, un nuevo derecho. Se han producido tímidos avances en superar efectivamente un mundo binario y gris que aplasta, aunque no queramos, la diferencia. Y verán, no podemos esperar 4 años más, no se debe esperar 4 años más. Otra legislatura puede parecer poco tiempo para los tiempos administrativos, pero otra legislatura, 4 años, es el paso que le lleva a un menor atravesar toda una dura adolescencia y convertirse en lo que puede ser una persona reconocida por él mismo o por ella misma y por otros, o una persona que continúa sin saber exactamente quién es y a dónde pertenece. Es absolutamente necesario atender estas situaciones desde el punto de vista médico, social, laboral y familiar, tal y como lo hace la propia ley. Miren, señorías, y termino. La ley no va a acabar ni con el miedo, ni con la ignorancia, ni con la hipocresía, ni con la intolerancia. Desgraciadamente, todavía no existe ninguna ley capaz de hacer esto por nosotros. Pero sí trata de poner, como les decía antes, todas las herramientas de las que dispone un Estado social y democrático de derecho, todas y cada una de las herramientas, para crear una especie de fortaleza, un ámbito en el que todas las personas puedan ostentar su condición cualquiera que ésta sea, sin temor a ser desaprobados o sin temor a ser reprobados socialmente. Termino ya, Presidenta. A los 31 de 45, a los 4 grupos, gracias, muchas gracias. Les decíamos desde el principio que existía por nuestra parte un compromiso absolutamente cierto en sacar adelante este texto. Les invito a mantener su posición valiente. Al resto les pido que no se opongan a regular una realidad que, como les decía antes, genera tristeza, genera sentimiento de desgracia en las personas que no ven reconocida su condición. Esta realidad es un ámbito de libertad que, una vez reconocido, además, no supone ningún riesgo para nadie. Muchas gracias. Muchas gracias.